buenas. El objetivo de este video tutorial es hacer un componente desde cero, saber crear un dispositivo desde cero cuando no somos capaces de encontrarlo en internet ni existe en Data Portal. Sabemos que nosotros en esta plataforma, si vamos a programas de apoyo Data Portal, tenemos un montón de fabricantes. Puede darse el caso de que el fabricante con el que estemos trabajando o del que queramos pintar algún esquema no tengamos los componentes subidos a esta nube. Entonces, si nosotros queremos completar el esquema, lo suyo sería hacernos primero ese componente. En concreto, nosotros el ejemplo lo vamos a hacer con este fabricante, con el fabricante Wantai. Es un fabricante que no está o que no hace componentes para esta plataforma de Data Portal, no hace componentes. Entonces nosotros este fabricante disponemos en el cole de unos drivers que fabrica, en concreto unos drivers para mover motores de corriente continua brushless. ¿Vale? Son unos motorcitos que utilizaremos para hacer prácticas y que son movidos por este driver. ¿Vale? Entonces, este driver no existe la posibilidad de poder implementar dibujos con él en el E-Plan. Nosotros lo vamos a crear desde cero. ¿Vale? Entonces, el objetivo de este video tutorial es eso, es saber crear un dispositivo desde cero. El objetivo final sería establecer o tener un fichero EDZ, lo voy a importar con el resultado final, sería este fichero, control motor brushless EDZ, sería un fichero que yo tengo aquí. El objetivo final sería crear el componente para hacer ese fichero, lo voy a importar, y ese fichero, una vez importado en la base de datos, ya lo tendríamos accesible. Es decir, para poder hacer todo esto, antes no lo hemos tenido que dibujar. ¿Vale? Le voy a dar sincronizar y de forma que cuando vaya a insertar dispositivo, este dispositivo lo pueda insertar y con él ya pueda pintar los esquemas que necesite. ¿Vale? Entonces, la idea sería un poco esta. Ahora, para hacernos esto, está primero este dispositivo, esta macro, y luego ir creándonos todo el componente. Lo voy a borrar de la base de datos, de la gestión, para no tenerlo, y hacerlo desde cero. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es eliminarlo, borrarlo de la base de datos, para que no exista como tal. De forma que cuando yo vaya a esa base de datos, ¿de acuerdo?, lo empezaré a hacer desde cero. Vale, pues para empezar a hacer desde cero, lo primero que vamos a hacer es aprender a manejar esta parte de la barra de herramientas, lo que son este icono de aquí que se llama caja de aparato y esto que son las conexiones de esa caja de aparato. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de dispositivos, para creárnoslo, lo más fácil sería crearnos los dispositivos a través de una caja. ¿Vale? Vamos a crearnos una caja y sobre esa caja de aparato, que ahora vamos a llamar U1, vamos a copiar, ¿de acuerdo?, la información de este componente. ¿Vale? Este componente, que es el driver que queremos hacer, tiene esta designación, por lo tanto la copio y en la plataforma se la voy a pegar dentro de parámetros técnicos. ¿Vale? Voy a dejar la función principal para que luego pueda ser un artículo y pueda tener un número de unidades. Le voy a dar a aceptar y voy a empezar a dibujar las conexiones de ese aparato. Decir que para dibujar las conexiones de ese aparato me tendría que fijar en el manual, ¿vale?, en este manual, y ver todos los pines que tiene. ¿Vale? Entonces esta sería toda la designación de pines que tiene. Esta parte de aquí sería para el motor en sí, las bobinas del motor y la alimentación. Y esta parte de aquí sería para los sensores de efecto Hall que lleva incorporado los motores brushless. Y esta parte de aquí sería para el control en sí. Control de velocidad, de forward o reverse, de habilitarlo, de habilitar una especie de freno que tiene y de saber interpretar cuando hay alarmas o no hay alarmas. Vale, en cualquier caso el objetivo no es entender este driver, sino cómo dibujar este driver. Vale, entonces para ello ya hemos utilizado la caja de aparato, ahora vamos a dibujar las conexiones. Las conexiones las vamos a dibujar dentro de esa caja de aparatos. Vamos aquí a dibujar la primera conexión y, por ejemplo, esta sería la conexión que nos va a representar pues la alimentación, este DC+, ¿de acuerdo? Y podría poner aquí alimentación como descripción, alimentación en DC positivo. Vale, decir que yo solo voy a utilizar la designación del punto de conexión, es decir,
el cómo se llama este terminal, ¿vale? ¿Cómo se llama este terminal? Si este terminal además tuviese en un bornero un número, pues podría poner DC más, número 1, DC menos, número 2, ¿vale? Como no es el caso, pues no voy a hacer un duplicado de la designación, ¿vale? Pero aquí pondría, por ejemplo, en descripción del punto de conexión si es DC más, y si este es el bornero 1, pues aquí pondría 1. Lo dejaría puesto así, ¿vale? Lo amplío y lo dejaría puesto así. Como no es el caso, ¿vale? Voy a poner todo como designación. Y, repito, como no lo quiero por duplicado, pues simplemente me borro lo que es la descripción, ¿vale? Que sería lo anecdótico. Vale, ahora voy a coger y voy a duplicarme este, le voy a decir que no me lo modifique, y al duplicármelo le voy a poner DC menos. Esto sería la alimentación que necesita este driver en corriente continua para funcionar. Decir que cuando nosotros vayamos a cablear este dispositivo, pues vemos que esa alimentación, ¿de acuerdo? Tiene que estar comprendida entre un rango de valores. Eso lo veremos en las características, ¿vale? Que repito que ahora no son objetivo. Vamos a seguir pintando terminales y en esta parte de aquí arriba nos vamos a poner el terminal que nos va a decir si va hacia adelante, queremos que vaya el motor hacia adelante o hacia atrás, el forward reverse. Otro terminal más, decir que los estoy copiando con el control desplazando, pero que podría coger y cada terminal que es de una dirección, de acuerdo, echarlo. El número de saltos de rejilla que tenemos que dejar, pues bueno, eso va a ir un poco en función de luego la simbología que queremos representar. Esto básicamente, estas entradas de este driver corresponderán con salidas de nuestro autómata, que se va a encargar de controlarlo y de decir cómo queremos que funcione. Vale, este sería el botón de Enable. Vale, voy a echar otro pin más. Recuerdo que lo que estoy dibujando son todos estos pines que podemos ver aquí, ¿vale? Del driver, que corresponden, viendo la fotografía, con estos pines de aquí. Entonces ahora estaríamos dibujando estos. Vale, entonces, dicho esto, sigo dibujando terminales. Aquí voy a poner el terminal que lo llama el fabricante BRK normal, sin el más. Luego, dejando esos 3 saltos de rejilla que puedo ver, voy a poner el otro. Le voy a dar a no modificar. Este lo llama AVI. Esto sería para el control analógico de velocidad. Decir que de 0 a 5 voltios pues nos permitiría un control analógico de la velocidad con la que quiero girar el motor. Este terminal que voy a pintar ahora sería el que denomina el fabricante Speed. Uno más que es de alarma. No modificar. Escribo alarma. Y otro más que sería de masa. Vale, en la parte superior lo que haría sería representar la alimentación más los terminales que se van a comunicar o que yo voy a comunicar con el autómata, ¿vale? Con entradas, salidas digitales o analógicas correspondientes al autómata. Esta sería la masa, el GND, para establecer los comunes. Voy a poner aquí GND. Y voy a hacer esta cajita un poco más pequeña, puesto que cuando lo he hecho sin dimensiones y sin todos los terminales no sabía cómo iba a quedar. Y ahora en la parte inferior voy a dibujar el resto de terminales. Entonces el resto de terminales ahora los cambio con el tabulador de orientación y los represento. Este sería el que me representa la conexión U que iría al motor, la conexión V que iría al motor. Nos podemos fijar que cuando estoy echando estas conexiones dentro, nunca pongo el IME visible, puesto que me reconoce que al estar dentro de la caja de aparato, pues va a pertenecer a ese aparato, ese terminal. ¿Vale? A este le denomino V y a este que dejo otro salto lo denomino W. Estas corresponderían con las 3 bobinas de ese motor de alimentación.
Luego dibujaría las dos referencias, el REF más y las tres de los sensores Hall. Una que sería el HU, otra que sería dejando 3 saltos de rejilla, que sería el HV, el sensor de esa bobina para indicarnos la posición, y otra que sería el HW. ¿Vale? HW. Y otra que sería el ref menos. ¿Vale? Ahora, para darle un poquitín más de impacto, voy a desplazarme esto aquí a la izquierda. Esto ya luego queda cada uno a gusto de cómo se lo quiera dibujar. Para darle un poquitín más de impacto, voy a echar aquí dentro la fotografía del componente y el esquema de conexionado de ese componente. ¿Vale? Entonces, el esquema lo tengo en el escritorio. La fotografía lo tengo en componente nuevo, y en componente nuevo tengo aquí un esquema de conexionado, que sería este, ¿vale? Y la fotografía del componente en sí, del driver, del dispositivo, que sería esta, ¿vale? Y le daría a aceptar. Vale, con esto ya tendría pues un poco lo que quiero dibujar. Antes de hacerlo macro de ventana, destacar que yo, para que esto no se mueva por separado de los componentes, o sea, de los terminales, y se mueva todo junto, puedo hacer una ventana de selección a todo, y dándole a la tecla G, que sería lo mismo que yendo a editar lo tenemos en otro, agrupar, es decir, sería lo mismo dar a la tecla G que agrupar, haría todo un bloque, de forma que cuando le doy a la G seleccionándolo, ya todo se va a mover de un solo golpe, ¿vale? No se va a ir moviendo una cosa individual de la otra, ¿vale? Entonces, esto ahora yo lo quiero hacer componente entero en la base de datos, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es hacer una macro de ventana, es decir, hacer un punto EMA, y hacer esto primero como un EMA, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionarlo, ir al menú de editar, crear macro de ventana, y crearnos una macro de ventana que la vamos a guardar en el escritorio dentro de componente nuevo. Esa macro de ventana la voy a llamar como se llama el componente, ¿vale? El componente era el VLC 815A, pues me voy a guardar la macro con el mismo nombre, ¿vale? La guardo como punto EMA, y esa macro que guardo como punto EMA, pongo un punto de captura y pongo una descripción que sería driver para el control de motores brushless de Wantai. Vale, le daría a aceptar. Como no voy a hacer más variantes, con esto me valdría. Vale, una vez que hemos llegado a este punto, tendríamos que ir a gestión de artículos, y en gestión de artículos, para hacernoslo ya en la base de datos y tenerlo para siempre, tendríamos que venir aquí a general y hacernos uno nuevo, ¿vale? Al hacernos uno nuevo en general, nosotros pondríamos aquí el número de artículo del que queremos crear, ¿de acuerdo? Sería el VLC 815A, y iríamos rellenando aquí casillas. Decir que hay un montón de propiedades, ¿vale? Para hacer un componente en esencia básica, ¿vale? Sin tener 3D ni tener nada, lo más importante es saber que cuando lo estamos haciendo a partir de macros, tenemos que depositar en esta casilla la ruta de la macro donde va a estar este componente. Entonces, este componente que he guardado en el escritorio, su macro de ventana, que podemos ver aquí, ¿vale? Este punto EMA, decir que este punto EMA me lo tendría que llevar a la ruta donde nosotros estamos trabajando, ¿vale? Para que luego, cuando lo exporte, se grabe siempre en esa ruta, ¿vale? Entonces, sería en C,
¿vale? Datos de ePlan, data educacional, data, y en la carpeta macros, company name, aquí nos echaríamos esa macro, ¿vale? De este VLC. Vemos que ya la tenemos ahí echada. ¿Para qué? Para que yo cuando me lo estoy creando venga aquí y la pueda seleccionar, ¿vale? Esa macro que he creado, de forma que así cuando inserte el dispositivo le doy aquí a vista previa, cuando inserte el dispositivo se vea. Es decir, que esta sería la opción más importante. Habría más campos que rellenar, ¿vale? Aquí vamos a poner el fabricante, que es OneTie, y aquí podríamos poner el proveedor, número de pedido. En la descripción lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a copiar esta descripción, ¿de acuerdo? Estas características del componente para saber lo que estoy echando, ¿vale? Simplemente copio y pego y sin más, ¿vale? Lo dejo de momento como quede, control V, y de momento lo dejaríamos así. Vale, más opciones. Cuando nosotros nos movemos, dice, ¿desea guardar los cambios? Vamos a darle que sí. Si nosotros aquí queremos que aparezca lo mismo que aquí nos aparece por fabricante, vemos que viene el AB. Bueno, pues dependiendo de lo que rellenemos, nos aparecerá ahí OneTie. ¿Vale? Otro campo importante que hay que saber rellenar es este que pone aquí, fichero de imagen. Y vamos a rellenar también el ancho, el alto y lo profundo, porque si luego este componente lo queremos utilizar en el 3D, en el ProPanel, pues como no tenemos el fichero en 3D gráfico, hará caso a las dimensiones que nosotros pongamos aquí. Entonces las dimensiones las tenemos aquí del componente. Entonces vamos a copiar, que sería 92 milímetros. Voy a echarme esto a este otro lado. Vamos a copiar que esto tendría un ancho de 33,5 milímetros. Vamos a copiar que tendría una altura, leo, de 142, esto va con comas, 33,5, una altura de 142,5 milímetros y una profundidad, miento, esto sería de 33,5 y esta cota, ¿vale? Que sería el ancho, realmente esto sería 92 milímetros. 92 milímetros, que estaba leyendo mal las cotas que teníamos puestas aquí, ¿vale? Esto lo sacamos de la información de esa propia página. Y aquí en el fichero de imagen hago tres partes de lo mismo, ¿vale? Quiero que me aparezca esa imagen, pues en toda la ruta, dentro de la carpeta imágenes, guardaría la foto del componente que quiero, ¿vale? Y en esencia, si yo solo hago esto y le doy a aplicar y a cerrar, cada vez que yo quiera, y sincronizar con el proyecto que tenga abierto, cada vez que yo quiera utilizar este componente, lo voy a borrar ahora, cada vez que quiera utilizarlo simplemente tengo que venir a insertar dispositivo, y en insertar dispositivo me encontraré en la parte de componentes y en la parte de convertidores, me encontraré con ese dispositivo creado. Vemos que aparece ya OneTie al poner aquí el fabricante y el driver. Si le doy a aceptar, automáticamente, ¿de acuerdo? Me dice que ya está, le digo que sí para todos. ¿Vale? Decir que en el espacio navegador, si yo me creo un espacio y ahora en datos de proyecto, dispositivo de artículos, construcción en armario en 3D, me echo este componente, al no tener un fichero en 3D, va a hacer caso al fichero y a las dimensiones que yo haya puesto en la base de datos, esas dimensiones que nosotros habíamos puesto aquí. Y destacar estas dimensiones que nosotros habíamos puesto en esta carpeta. Y destacar que ahora no me ha cogido la fotografía, pero la fotografía haría referencia a lo que nosotros vamos a ver desde la vista superior. Es decir, aparecería aquí. Sería para darle un poquitín mayor impacto. ¿Vale? Más cosas. Cuando nosotros estamos creando artículos, ¿vale? A través de macros, y esa macro ya la tenemos dibujada, decir que también podemos aquí, a través de la plantilla,
creárnosla, ¿de acuerdo? Crear lo que es la caja de aparato con todas las conexiones. Voy a coger, por ejemplo, el variador que ya está puesto. Esto es a lo que me refiero, que nosotros podríamos crear el componente a partir de lo que serían la caja de aparato que veíamos aquí y de los terminales, ¿vale? Lo podríamos crear. De forma que si así en algún momento se pierde, voy a darle otra vez a la gestión, se perdiese este EMA, esta ventana, se nos perdiese este fichero, pues siempre se podría dibujar a partir de esta plantilla, ¿vale? Para no hacer más extenso este vídeo, como eso ya lo trabajaremos, pues lo haremos de otra forma. Decir que este componente está a esta macro, y si esta macro se pierde, pues siempre se puede dibujar a nuestro antojo, ¿vale? Y básicamente, sin meter en más detalles, esto sería como crear un componente sabiendo rellenar simplemente dos campos, ¿vale? Hay muchísima información a rellenar en todas estas pestañas que de momento, para no complicarlo, pues no es necesario.